Buenas tardes a los que estáis online y a los que estáis aquí. Voy a presentar una charla que se llama Una visión computacional de las redes neuronales. Va a estar impartida por el profesor Enrique Quintana, que le agradezco mucho que venga porque esta charla ya os aseguro yo que va a ser muy interesante porque la he oído y nos dejó a todo el auditorio de los profesores de Arquitectura y Tecnología de Computadores asistentes a las jornadas Sarteco sin preguntas. El disclaimer que dijo, que no sé si lo pondrá, pero sí, te hago un spoiler. El disclaimer que dijo es: no os creáis que esto es tan fácil como parece. O sea, porque Enrique tiene la virtud de conseguir explicar fácil cosas que en absoluto lo son. Tampoco voy a dedicar mucho más tiempo a hacer una presentación. Creo que Enrique Quintana es conocido de casi todos los que estamos aquí. Tiene una larga trayectoria de investigación y bueno, pues muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros por la invitación. Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar. Yo soy catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia, pero previamente me gusta reconocer, o me gusta acordarme de que fui anteriormente catedrático en la Universidad Jaime I. Entonces, pero bromeo de que soy catedrático 2.0, soy recatedrático, ¿no? Porque hice 2 veces la oposición. Entonces, bien, lo que voy a hablar es pues, mi visión de lo que es una red neuronal o de qué hay detrás de las redes neuronales, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó esto? Pues empezó en 2019. Yo he trabajado toda mi vida en computación, en HPC, en álgebra lineal. Empezó en 2019 cuando José Duato vino a mí y dijo que tenía un contrato con una empresa china cuyo nombre no se puede pronunciar. Digo que para la generación de Harry Potter es como el Voldemort de las empresas, ¿vale? Para mí, que soy de la generación del Señor de los Anillos, es el Sauron, ¿no? Nadie en esta habitación puede pronunciar el nombre. Entonces, José Duato vino a mí y dijo que tenía un contrato con una empresa china y necesitaban saber cuál era el cuello de botella que se iban a encontrar cuando entraran a entrenar redes neuronales muy grandes, ¿no? Tipo ChatGPT. Entonces, yo no sabía nada de redes neuronales, sabía lo que había oído, miré y cuando me di cuenta de lo que era dije, pero si esto es el producto de matrices. Fantástico, llevo 20 años haciendo multiplicaciones de matrices y con un poquito de suerte me voy a jubilar y seguiré haciendo productos de matrices. Pues un poco, este fue el inicio, ¿vale? Un poquito después, el otro hito pues, fue la pandemia, que a todos nos sentó muy mal y a algunos les sentó bien. A mí, en mi caso, fue el momento de dedicarme a hacer algo que las ideas las tenía muy claras de cómo se hacía. El producto de matrices había leído cómo se hacía, pero era un usuario más de bibliotecas. Y en ese momento fue 3 meses, dije, esto lo voy a hacer yo mismo, ¿no? Y me dediqué a implementar un producto de matrices como yo había entendido, como yo había leído que se tenía que hacer si queríamos obtener el 90% del pico o el 95% del pico de una máquina, ¿vale? Entonces empecé con eso, que es un producto de matrices con 3 bucles, y a partir de ahí empecé a darle vueltas, a seguir lo que decían los artículos, y al final pues llegué a muchas de las cosas que vais a ver en esta charla. Entonces, muchas de las cosas son trabajo de esos 3 meses y después lo que vino todo después, ¿vale? Bien, bueno, están muy de moda las redes neuronales. Podemos encontrarnos noticias prácticamente todas las semanas. Esa del País, pues desde hace creo que un mes, como mucho, ¿vale? Habla que las redes neuronales son capaces de predecir el tiempo, o Google es capaz de predecir el tiempo que hará mañana o en los próximos 3-4 días en menos de un minuto. Y con un ordenador, pues como los portátiles que lleváis hoy en día encima. Entonces, cuando lo leí me llamó bastante la atención. Ya seguro que vosotros los habéis leído, de que ChatGPT ha pasado el examen de medicina en Estados Unidos, o que ha pasado el examen para ejercer como abogado en Estados Unidos. Bueno, pues me gusta poner este, que es el primer disclaimer, ¿vale? Que está muy de moda las redes neuronales, pero hay que ir con cuidado con ellas, ¿no? Porque a veces tendemos a abusar de ellas, ¿no? Tenemos una herramienta potente, tenemos el martillo de Thor y nos creemos que todo lo que vemos son clavos y nos dedicamos a ir a martillazos Y muchas veces me vienen gente y me dice, Enrique, que es que tengo que hacer esto y lo quiero hacer con una red neuronal. ¿Pero por qué lo quieres hacer con una red neuronal? Porque seguro con una red neuronal se puede hacer y te encuentras con que realmente no es eso, ¿vale? Desde proyectos en los que estoy con el Consejo de Seguridad Nuclear, donde quieren hacer una optimización y te dicen con una red, pero es lo que estás intentando hacer es una heurística, no es. Entonces, cuidado con esto, es el primer disclaimer que pongo. No hay que aplicar redes neuronales a todos los casos, algunos sí, en algunos no, ¿vale? Y el segundo,
lo que ya me ha hecho el spoiler Katja, gracias, pero lo que sí me gusta decir es que esta es mi visión de las redes neurales y no tenéis por qué coincidir con ella. Entonces me gusta que la gente sea crítica. Yo cuento las cosas, suelo hacerlas muy fáciles, ¿vale? Pero hay bastante más de lo que yo cuento detrás de esto. Entonces voy a decir una imagen ideal, que esto es muy fácil y tal, pero hay bastante más complejidad de lo que yo voy a contar, ¿vale? Entonces, como dice ahí, beware, ¿no? Cuidado con estas cosas. Entonces, vale, empezamos de lo más básico, Deep Learning, el aprendizaje Machine Learning, el aprendizaje automático, Deep Learning, el aprendizaje automático mediante redes neuronales, ¿vale? ¿Qué es una red neuronal? Es, como dice hoy, un algoritmo genérico, ¿vale? Que aprende de una manera autónoma o automática a resolver cualquier tipo de problema específico, ¿no? Entonces, partimos de un algoritmo que es general y somos capaces, con ese algoritmo, de resolver problemas específicos, ¿vale? Entonces, es fantástico, ¿no? Hemos encontrado la piedra filosofal de la programación, ¿no? Somos capaces de convertir cualquier problema específico o resolverlo mediante un mismo algoritmo, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprende? Bueno, pues una red neuronal es como una caja, en este caso una caja roja, no una caja negra, a la cual le pasamos unas entradas y es capaz de producir unas salidas. Es como una función matemática, ¿no? ¿Cómo aprende? Aprende mediante un proceso de aprendizaje. Aprende mediante el proceso de aprendizaje supervisado, en el cual lo que hacemos es observar y ajustar la red en función de lo que vemos que es su comportamiento. Entonces, partimos de unas entradas y unas salidas conocidas para esas entradas. Es decir, yo parto de un conjunto de imágenes, es el ejemplo más típico, y sé cada una de esas imágenes lo que es. Es una imagen de un gato, de un perro, de un caballo. Se la doy a la red y la red me dice, bueno, pues yo le he dado un gato y me dice, esto es un caballo. Veo cuál es la diferencia entre lo que produce la red y lo que debería haber producido y hago un pequeño ajuste de la red, ¿vale? Para que la próxima vez que le dé un caballo, espero que me diga que realmente es un caballo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un proceso de aprendizaje en el cual lo que estamos haciendo es ajustar lo que son los parámetros de la red. Es esa W, que son nuestros pesos o nuestros parámetros de la red. Tenemos las entradas, las salidas y los pesos de la red, ¿vale? Entonces, vamos a ajustarlo para minimizar el error entre la salida que ha producido la red, ¿vale?, que es la estimación de lo que hace la red que tenemos en la imagen, y lo que es nosotros sabemos que hay en esa imagen, ¿vale? Como analogía suelo poner esto, ¿vale? ¿Alguien conoce a esta persona? Y con lo que tiene alrededor, y si doy esto como pista, bueno, esta es la persona más conocida en España durante una semana al año. Es el relojero de la Puerta del Sol de Madrid. Entonces, ¿qué hace esta persona? Una semana antes de las campanadas, todos los periódicos se dedican a entrevistarla diciendo qué está haciendo usted durante esta semana, y lo que está haciendo es ajustar el reloj. Todos los días a las 12 menos 5 sube a la torre y observa. Él sabe cuáles son las 12 porque ya usa un reloj que está bien ajustado y ajusta lo que es el mecanismo del reloj de la Torre del Sol para que a las 12 exactamente de las campanadas, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos haciendo con una red neuronal. Estamos haciendo un proceso de ajuste para llegar a la solución que nosotros creemos que debe dar, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprende esa red? ¿Vale? Volviendo al ejemplo de las redes neuronales. Pues es un proceso iterativo de optimización, donde empezamos a dar imágenes o empezamos a dar muestras, ¿vale? Comparamos el resultado de la red con lo que debería ser y ajustamos. La primera vez caballo nos dice gato, ajustamos. La segunda vez gato nos dice caballo, volvemos a ajustar. Y poco a poco, acabamos teniendo un ajuste bueno de la red, de manera que la próxima vez que le demos unas muestras sea capaz de obtener el resultado correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues detrás hay bastantes fundamentos matemáticos. Esa es la parte que me voy a saltar, ¿vale? Hay reglas de derivación y la regla de la cadena. Entonces, a partir del error cometido, tú vuelves hacia atrás en las capas de la red y ajustas de manera que minimizas la próxima vez que veas la misma muestra, minimizas ese error, ¿vale? Es un proceso como así de retroalimentación, ¿vale?, de la red, ¿vale? Y una vez aprendido, pues una vez aprendido es el 31 de diciembre, son las 12 de la noche y todo debe ir bien, ¿vale? Y este ajuste nos va a servir no solo para el 31 de diciembre, sino para el 1 de enero, para el 2 de enero, para el 3 de enero, ¿vale? Eso es lo que se llama proceso de inferencia. La red ya la tenemos entrenada, ahora ya estamos en un proceso donde no hay una red de seguridad, no tenemos una red de por si no hay caídas, no. Ahora ya le damos unas entradas, la red nos va a producir unas salidas y eso es lo que tenemos, ya no podemos comparar con nada, ¿vale? Entonces, en ese caso ya nuestro ajuste está hecho, la W está fija, nuestros pesos están fijos, le damos la entrada y nos produce la salida, ¿vale? ¿Qué tiene que ver o qué relación tiene el proceso de entrenamiento con el proceso de inferencia? Pues matemáticamente el proceso de inferencia es simplemente una parte del proceso de entrenamiento, ¿vale?
Entonces, el proceso de entrenamiento está formado por 3 etapas, que es el forward pass y el backward pass, y el backward pass se descompone a su vez en 2 etapas. Pues el proceso de inferencia es simplemente la parte del forward. Y además el proceso de inferencia no es iterativo. Simplemente aquí no hay prueba y error. Aquí simplemente le damos ¿vale? Le damos las entradas y nos produce unas salidas. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos hecho un pequeño repaso de una visión muy global, muy a alto nivel de lo que es una red neuronal. ¿Vale? ¿Por qué estamos usando redes neuronales ahora precisamente y no las usábamos tanto antes? Bueno, pues hay 4 razones principales. La primera es que venimos de la época del Big Data, ¿vale? Las empresas han estado como locas recogiendo datos y ha habido un momento donde he dicho, bien, ya tenemos todos los datos, o tenemos muchísimos datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Vale? Pues estamos ya en la época de pasar del Big Data al análisis de los datos, a sacar información, no solamente tener los datos, sino sacar información de ella. ¿Vale? La segunda es que efectivamente tenemos algunos métodos nuevos, no tan nuevos. Yo tengo compañeros que estaban haciendo la tesis en 96 y usaban exactamente las mismas redes neuronales o con pequeños cambios de lo que estamos usando hoy en día. ¿Vale? La razón de por qué ellos usaban perceptrones multicapa con 3-4 capas y por qué hoy estamos usando ChatGPT es que ahora tenemos las arquitecturas que son capaces de procesar, de computar, de hacer los cálculos que son necesarios para entrenar esas redes. ¿Vale? Y la cuarta razón, bueno, pues como muchas arquitecturas que hemos visto a lo largo de los que llevamos unos cuantos años en esto, si no tienes el software adecuado para usar esas arquitecturas no vas a ningún sitio. ¿Vale? Lo vimos con el CEL, ¿vale? Y en este caso, pues estas las arquitecturas que están triunfando son las que tienen un entorno, que tienen unas interfaces conectadas con paquetes de software que hacen posible la utilización de estas redes de manera cómoda y sencilla. ¿Vale? Bien, volviendo al tema del entrenamiento de las redes neuronales, os he comentado que es un proceso iterativo que tiene 2 etapas. Por detrás hay un método matemático, que es el gradiente el descenso por gradiente estocástico. ¿Vale? Es un proceso muy costoso. Computacionalmente es muy caro. ¿Vale? ¿Cómo de caro? Pues para que os hagáis una idea, esto es AlexNet, es una de las redes primeras que dio hizo el sorpaso a los humanos, ¿no? Entonces, una red de, creo que es muy mediados de 2000, la década de 2000, ¿vale? Hace unos 10, 15 años. ¿Vale? Una red con 2 millones de parámetros, es decir, nuestra matriz W que nos dice cuál es el ajuste que hemos hecho de la red tiene como 2 millones de entradas, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Calcular con esa red pues son millones de operaciones en coma flotante. Calcular me refiero a entrenar esa red, ¿vale? Sobre un dataset, sobre un conjunto de datos, que son imágenes de números escritos a mano, que es lo que queremos intentar hacer con esa red, reconocer esos números, ¿vale? Que es un dataset de unos 100.000 bytes. ¿Vale? Esto, entrenarlo con una GPU hoy en día, es de 1 a 2 horas. ¿Vale? ChatGPT 3. 175 billones americanos de parámetros. De millones de flops pasamos a potencia 10 elevado a 23. ¿Cuánto es 10 elevado a 23? Yo siempre hago la broma de yo sé que es 10 elevado a 3 porque es el orden de magnitud de mi nómina. Más allá, cualquier potencia me resulta muy difícil concebirla, ¿no? Entonces, 10 elevado a 23 operaciones. El dataset de 10.000 bytes pasamos a terabytes, 45 terabytes. 1.000 tarjetas gráficas a 100, creo que está a 10.000 euros cada tarjeta gráfica, durante 34 días para entrenar ChatGPT. ChatGPT 4. 1,8 trillones de parámetros. El número de operaciones aritméticas lo multiplicamos por 2 órdenes de magnitud, de 10 elevado a 23 a 10 elevado a 25. El dataset, terabytes a petabytes. ¿Vale? Las tarjetas gráficas de 1.000 tarjetas gráficas durante 30 días a 25.000 tarjetas gráficas durante 90 a 100 días. Es decir, hemos multiplicado lo que es ChatGPT 3 a ChatGPT 4, lo estamos multiplicando por un factor de 75. El coste. ¿Vale? Entonces, pensad lo que son 25.000 tarjetas gráficas a 10.000 euros cada una. Eso es otra medida. Bueno, y esto, desde el punto de vista energético, bueno, pues el segundo principio de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Pues esto lo transformamos en dióxido de carbono, ¿vale? Porque consumimos energía para trabajar con estas GPUs. Pensad que ChatGPT 3, el equivalente en emisiones de dióxido de carbono es 345 vuelos costa a costa en Estados Unidos. ¿Vale? ChatGPT 4 multiplicado por 75. ¿Vale? Eso es entrenar esa red. ¿De acuerdo? Bien,
Bueno, pues creo que soy convencido de que el tema tiene computacionalmente un coste, ¿vale? Y que hace falta, desde luego, hacer lo que tengamos que hacer con esto de manera bastante eficiente, ¿vale? Estuve en una charla en junio de Thorsten Hoffler en IBM y él está metido con Microsoft y con OpenAI con el tema de entrenamiento, o estuvo metido con el tema de entrenamiento de ChatGPT. Dijo que tenían una persona delante de ChatGPT del proceso de entrenamiento 24 horas al día porque en el momento que veían que divergía tenían que pararlo porque cada hora de divergencia eran decenas de miles de dólares que se les iban por el desagüe. Entonces había una persona que estaba continuamente mirando si aquello empezaba porque había que ajustar los parámetros, parar el entrenamiento y ajustar los parámetros. Bueno, pues es bastante caro, es bastante importante, ¿no? Venga, vamos a mirar un poquito más dentro de las redes. Vamos a coger esa caja roja, vamos a abrir la tapa y vamos a ver qué hay dentro, ¿vale? Estas son las primeras redes que tuvimos, los perceptrones multicapa, ¿vale? Intentan imitar lo que es el cerebro humano. Tenemos neuronas y conexiones entre esas neuronas. En este caso tenemos unas conexiones especiales, es una red, es una capa, o son capas que se llaman fully connected porque cualquier neurona está conectada con todas las neuronas de la capa anterior, ¿vale? Eso matemáticamente lo traducimos en algo así. Tenemos una neurona, que sería SA sub 0, ¿vale? Conectada con todas las neuronas de la capa anterior y esa conexión la traducimos matemáticamente en el producto de unos pesos. Esos pesos son los pesos que les damos a cada una de las líneas de conexión por el vector que forma las neuronas de la capa anterior, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos haciendo es el producto de una matriz de pesos por un vector de activaciones que representan los valores que tiene la capa anterior, ¿vale? Y eso es lo que tenemos, después le aplicamos a eso una función no lineal, es ese sigma que está ahí en amarillo, ¿vale? Porque si no tuviéramos esa función no lineal, al final la red neuronal podríamos colapsar todos esos productos matriz-vector en una única operación aritmética y habríamos acabado. Entonces, lo que le da la potencia a las redes neuronales es esa no linearidad. Pero si lo miráis desde el punto de vista aritmético, desde el punto de vista de cálculo, el cálculo está en el producto matriz-vector. La función no lineal simplemente es si el valor, por ejemplo, la función no lineal más sencilla, ReLU, es si el valor es positivo lo dejo estar, si el valor es negativo lo pongo a cero. Ahí no hay aritmética, ahí no hay cálculo, ahí no hay tiempo, ¿no? Entonces el tiempo realmente está en ese producto matriz-vector. Si en lugar de procesar una única muestra proceso o intento procesar varias muestras a la vez, entonces lo que me pasa es que en lugar de tener un único vector de activaciones, tengo múltiples vectores de activaciones, uno por cada una de las muestras. Y ese producto matriz-vector se convierte en un producto de matrices, ¿vale? Y esto es donde yo me pongo muy contento porque, como he dicho, 20 años trabajando en el producto de matrices y seguramente voy a poder retirarme con esto también, ¿vale? Bien, si miramos, eso era el proceso de inferencia, si miramos a lo que es el proceso de entrenamiento completo, al final lo que tenemos es el forward pass es un producto de matrices y el backward pass son dos productos de matrices más, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos haciendo con las redes neuronales, en el caso de las redes de tipo fully connected, o los perceptrones multicapa, que únicamente tienen capas de tipo fully connected, lo que estamos haciendo es multiplicar matrices, ¿vale? ¿Qué pasa con las redes de otro tipo? Redes convolucionales, redes que se usan mucho para temas de visión, para temas de procesamiento de señal, vídeo, audio, lo que penséis, ¿vale? Entonces, al final, este tipo de redes es verdad que tienen otro tipo de capas, tienen capas convolucionales sobre todo, tienen otras capas como los softmax, las regularizaciones, ¿vale? Pero desde el punto de vista computacional, el 90% del tiempo que estamos calculando, que estamos trabajando con estas redes, lo que estamos haciendo son convoluciones y capas fully connected. De las capas fully connected ya no os tengo que decir nada más, ya os he dicho que son productos de matrices. Ahora vamos a hablar de las convoluciones, ¿vale? ¿Qué hay detrás de una convolución? Este es el código o el algoritmo más sencillo que tenemos para hacer una convolución, ¿vale? Una convolución es simplemente un filtro, ¿vale? Seguro que habéis visto filtros de imágenes que pasan por la imagen y hacen una especie de borrado de la imagen y demás. Bueno, pues esto es un filtro, ¿vale? Coge un tensor de activaciones, ¿vale? Que es la I, aplican un filtro, que es nuestra matriz de pesos, por así decirlo, y lo que van haciendo es producir una salida, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Pues si lo miráis, al final lo que tenemos es un conjunto de bucles alrededor de una operación que es una suma y una multiplicación. Entonces, realmente una convolución no es más que un producto de matrices disfrazado, ¿vale? Podéis pensar que es un producto de matrices con más bucles alrededor, ¿vale? Porque son muchos productos de matrices, tantos como bucles que tengamos, ¿vale? Entonces, las mismas técnicas que voy a explicar que podemos aplicar al caso del producto de matrices, ¿vale? Os voy a mostrar que
o bueno, lo que estoy diciendo aquí es que también las podemos aplicar en el caso de la convolución. ¿Vale? Podemos coger una convolución y convertirla en un algoritmo por bloques que use bien la jerarquía de caché de exactamente las mismas técnicas que hacemos para optimizar la ejecución del producto de matrices. ¿De acuerdo? Bien, hay otra manera de hacer la convolución, esa no es la única. Hay un método que se llama el método lowering o el método into_call o into_row, lo podéis ver con diferentes nombres. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? De nuevo tenemos una convolución. En esa convolución yo tengo un tensor de activaciones, es la I que pone aquí arriba, ¿vale? Quiero convolucionarlo con un conjunto de filtros para producir una salida. Bueno, pues en esta aproximación lo que hacemos realmente es coger ese tensor de activaciones y replicarlo, ¿vale? Construir con él esa matriz que está ahí abajo, que es la matriz A, es una matriz aumentada, donde las entradas del tensor de activaciones aparecen múltiples veces, ¿vale? Lo interesante de esta aproximación es que una vez que hemos hecho esta replicación del tensor de activaciones, lo que nos queda es un producto de la matriz A y la matriz B. Exactamente el mismo tipo de producto que tenemos en computación científica. Ahora ya es un producto normal, ¿vale? Bien, pues cualquiera de los dos métodos, la convolución directa, la convolución mediante el método de lowering, al final lo que tenemos es un producto de matrices. Sí es verdad que existen otros métodos de convolución, Vinograd, la transformada de Fourier, pero estos métodos no son aplicables en todos los casos y además suelen tener pérdida de precisión, ¿vale? Entonces estos son los métodos más flexibles que hay, la convolución directa o la convolución mediante lowering. Hemos hablado de percentuales multicapa, hemos hablado de redes convolucionales. ¿Qué otro tipo de redes tenemos hoy en día? Los transformers, ¿no? ChatGPT, ¿vale? ¿Qué hay detrás de ChatGPT? Pues no de una manera tan exagerada, pero sí es verdad que, por ejemplo, BERT, que es bastante representativo, bastante similar a lo que es ChatGPT, ¿vale? Aproximadamente el 50%, entre 50 y 60% del tiempo que estamos calculando con BERT, en el entrenamiento de BERT, son productos de matrices. De nuevo, el mismo tipo de operación, ¿vale? Bien. Bueno, pues creo que la primera parte de la charla está dada. La primera parte de la charla es la de más de motivación, ¿vale? Es la que yo hago la venta de lo que va a venir a continuación, ¿vale? Os tengo donde quería poneros y es convenceros de que el producto de matrices es importante, de que desde el punto de vista computacional, las redes neuronales lo único que tenemos que preocuparnos es de hacer el producto de matrices bien hecho, ¿vale? El resto, para alguien de inteligencia artificial, es muy importante porque sin ello las redes no funcionarían. El proceso de cómo ajustar el learning rate o cuántas capas le vamos a poner de este tipo, es un proceso bastante heurístico, bastante manual. Es muy importante, pero computacionalmente no es el relevante. El 90% del tiempo en las redes convolucionales, el 50% del tiempo en los transformers, estamos haciendo productos de matrices, ¿vale? ¿Y qué pasa con los productos de matrices? Pues la parte buena que tenemos del producto de matrices es que es una operación muy conocida, ¿vale? Una operación muy conocida que está muy optimizada en el caso de la computación científica. Entonces, en ese caso, parte del trabajo, parte del camino ya lo tenemos recorrido. Otra de las cuestiones que nos podemos plantear es si realmente el producto de matrices, tal y como lo conocemos, o con las ideas que lo conocemos, va a ser una operación eficiente sobre otro tipo de arquitecturas de tipo acelerador o arquitecturas de bajo consumo, ¿vale? Entonces, esa es una parte que también voy a intentar explorar en la charla. Entonces, lo que me queda es hablar del producto de matrices sobre arquitecturas convencionales y la tercera parte es cómo acelerar o cuáles de las ideas que tenemos para arquitecturas convencionales podemos llevarla a este nuevo tipo de arquitecturas, ¿vale? Bien, optimización del producto de matrices, ¿vale? Lo que voy a intentar dar es una especie de 101, que dirían en Estados Unidos, de curso básico de la optimización del producto de matrices, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando acabemos esta charla seáis capaces de iros a vuestra casa, coger el portátil y hacer un producto como hice yo durante la pandemia, que os puedo asegurar que con las ideas que yo voy a dar aquí podéis sacar hasta un 90% del procesador, del pico del procesador, ¿vale? ¿De dónde vienen todas estas ideas? Vienen de un artículo de 2008. Es un artículo del señor Kazushi Goto con Robert, ¿vale? Esas son las ideas que están detrás de bibliotecas abiertas de álgebra lineal, ¿vale? BLIS, OpenBLAS, bibliotecas comerciales de ARM, de AMD. AMD en el fondo es lo mismo que BLIS. Posiblemente también de Intel, porque el señor Kazushi, cuando acabó de hacer o desarrollar estas cosas en Texas, se fue a Intel y todavía está allí, ¿vale? Poco después de irse a Intel reescribieron todo MKL, con lo cual, blanco y en botella, sabemos lo que hay detrás, ¿de acuerdo?
Y esas ideas lo que plantean es cómo explotar bien la jerarquía del sistema de caché, ¿vale? Cómo aprovechar las unidades aritméticas que tenemos SIMD en nuestros procesadores, y una tercera parte de cómo explotar el hecho de que tenemos más de un core, ¿no? Tenemos procesadores multicore. La tercera parte la voy a saltar, ¿vale? Voy a dedicar, porque no tengo tiempo, voy a dedicarme únicamente a dar las pinceladas de la primera y la segunda parte. Bien, el producto de matrices. Queremos multiplicar dos matrices, A y B. A es una matriz M por K, B es una matriz K por N, el resultado es una matriz M por N, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es escribir ese producto de matrices, no como los 3 bucles iniciales que yo os había puesto, sino que vamos a hacer van a aparecer unos cuantos bucles más. En concreto, 5 bucles, ¿vale? Más vamos a empaquetar ciertos datos, vamos a copiar ciertas partes de las matrices en buffers de una manera especial y vamos a tener una pequeña parte de nuestro código. Esa parte es la única que se va a escribir en el ensamblador, ¿vale? Esa parte es lo que se conoce como el microkernel, que es donde se hace toda la aritmética de nuestra operación, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los componentes de nuestro producto de matrices de alto rendimiento. Vamos con ellos. La primera parte, los 3 primeros bucles, lo que te dicen es a cortar, trocear las matrices. Y trocearlas de manera que diferentes partes de diferentes matrices vayan a distintos niveles de la caché. Entonces, lo que vamos a hacer en concreto es que una parte de B, de la matriz B, resida en la caché de tercer nivel, otra parte, en este caso de la matriz A, vaya a la caché de segundo nivel y una pequeña parte de lo que tenemos en la caché de tercer nivel de B también va a estar en la caché de primer nivel. Como tenemos hardware que se encarga de toda la transferencia de datos entre nuestros niveles de caché, lo único que podemos hacer es poner las condiciones para que esto sea así. No podemos forzarlo. No son scratchpads. Aquí lo único que vamos a hacer es intentar favorecer que esto sea lo que pase, ¿vale? ¿Cómo? Pues a base de ordenar los bucles de cierta manera, de poner los strikes de cierta manera, de modo que a base de repetir las cosas que tengamos en la caché, en un cierto nivel de la caché, se mantengan en ese nivel. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a empaquetar los datos, ¿vale? Cuando yo haga una copia de las matrices A y B, voy a hacer copias de esos trozos de las matrices A y B a buffers. Y esos son los buffers que van a estar en nuestros niveles de caché, ¿vale? Entonces, en concreto, mi matriz A, mi matriz B, las voy a copiar en los buffers con esa disposición que tenéis allí, ¿vale? Es una disposición, ya no son matrices por columnas, ni son estas matrices que están almacenadas por filas, por columnas en Fortran, por filas en C, por dispensarlo así, ¿vale? Sino que son matrices que están preempaquetadas de ese modo. ¿Por qué? Pues porque estas matrices se van a reutilizar, se van a acceder a estos buffers repetidamente y este empaquetamiento lo que va a lograr es que voy a poder usar instrucciones SIMD y además cuando acceda a estos datos no voy a provocar fallos de caché, ¿vale? No voy a expulsar datos, ¿vale?, fuera de la caché, ¿vale? Y la tercera técnica, el tercer paso que tengo que tener en cuenta es cómo implemento mi microkernel. Microkernel, como he comentado antes, pues lo podemos implementar en ensamblador. El que no quiera, pues en C con intrínsecas vectoriales, ¿vale? Y mi microkernel simplemente lo que va a hacer es actualizar una pequeña parte de la matriz C. Esa parte la vamos a traer de memoria principal y la vamos a utilizar a partir de o a base de productos de tipo Saxby, ¿vale? Entonces, esa es la única parte donde se hace aritmética. Todo lo demás son transferencias de datos y particionado de datos, ¿vale? Esas son las técnicas que hay detrás de la implementación del producto de matrices, ¿vale? No hay más. Con estas 3 técnicas y jugando un poquito con los tamaños, sois capaces de sacar lo que os he comentado, 90-95% del procesador, ¿vale? Bien, si es tan fácil, ¿qué me queda a mí por hacer? Bueno, pues lo que me queda hacer es explicaros por qué es tan fácil para computación científica, por qué esto no da buen rendimiento en el caso de Deep Learning, ¿vale? Hemos dicho que tenemos el producto de matrices implementado en BLAS. Tenemos bibliotecas como BLIS, OpenBLAS, ARMPL, tenemos un montón de bibliotecas que te implementan este producto de matrices, ¿vale? El problema de estas bibliotecas, primero son bibliotecas muy grandes, no solamente es el producto de matrices. Es el producto de matrices, la resolución de sistemas triangulares, el producto de matriz vector, y todo eso no nos hace falta para Deep Learning. En Deep Learning lo único que nos hace falta es el producto de matrices. Entonces, ¿para qué quiero una biblioteca tan grande, de kilobytes, de megabytes, de una biblioteca que a lo mejor no me cabe en un microcontrolador, si yo lo único que quiero es una operación como el producto de matrices, ¿vale? Tienen funcionalidad, esas bibliotecas tienen funcionalidad que no está presente. Es decir, estas bibliotecas están pensadas para computación científica, coma flotante de 32 bits y de 64. En Deep Learning estamos moviéndonos a FP8, coma flotante de 8 bits. En enteros también estamos trabajando. Estas bibliotecas no soportan enteros, aritmética con enteros. Entonces no son lo que estamos buscando.
Y la tercera parte es que lo que voy a mostrar es que además te dan un rendimiento subóptimo, ¿vale? Entonces voy a ponerlo o voy a intentar demostrarlo con este ejemplo, ¿vale? Este es un procesador, el NVIDIA Carmel, es el procesador que está en la Jetson Xavier. Si este procesador yo cojo una de estas bibliotecas, por ejemplo Bliss, y ejecuto el producto de matrices que viene en esta biblioteca para un problema de cuadrado, es decir, un problema con operandos, un producto de matrices con operandos cuadrados relativamente grandes, en este caso el producto de matrices de 3 matrices de 2000 por 2000, cada una de ellas, ¿vale? Me da 28 gigaflops con la biblioteca Bliss, 26,5 con ARMPL, 23 con OpenBLAS, ¿vale? ¿Eso es mucho o es poco? Pues una manera de saberlo es compararlo con el pico, ¿vale? Entonces 28 gigaflops son 76% del pico, ¿vale? Que no está mal, ¿eh? No es excelente, pero está relativamente bien, ¿vale? Bueno, no estamos mal, parece, ¿no? ¿Qué pasa si ahora me voy a los casos que me encuentro cuando estoy trabajando con redes neuronales, en este caso convolucionales? Os había contado que una manera de trabajar con las redes convolucionales es coger las convoluciones, aplicarles esta transformada del lim2call, el lim2row, la transformada que forma el método de lowering, ¿vale? Convertirlas en un producto de matrices y a continuación usar, por ejemplo, una de estas bibliotecas para calcular ese producto de matrices. Cuando yo aplico la transformada into row, lo que acabo son, por ejemplo, en una red como ResNet, ¿vale? Acabo con productos de matrices donde tengo una dimensión, ¿vale? M, muy grande, 1.600.000, ¿vale? 400.000, 100.000, una dimensión N relativamente o bastante pequeña, 64, 64, 64, una dimensión K también relativamente pequeña. Por lo menos para las primeras capas. Fijaos que en las últimas capas, estas son todas las capas convolucionales que tenemos, diferentes en ResNet, en las últimas capas sí que vemos cosas bastante más cuadradas, ¿vale? 6.512 por 2048, ¿vale? Pero el coste convolucional de esta red está en las primeras capas. Las primeras capas son las más caras porque son las más grandes. El hecho de que las últimas capas sean más cuadradas no es relevante desde el punto de vista de tiempo de ejecución porque ahí hay poco coste, ¿vale? ¿Qué pasa cuando cojo una de esas primeras capas y se la doy a una de nuestras bibliotecas? Si la capa, la segunda, no la primera, la segunda, M400.000, N64, K147, se la doy a estas bibliotecas, Bliss me da 17 gigaflops. 46% del pico. La mitad del tiempo es como si mi procesador lo estuviera tirando a la basura, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues hay que un poco volver atrás y mirar a lo que os he comentado, que son los principios básicos de funcionamiento o el rendimiento del producto de matrices. Hemos dicho que teníamos parámetros o teníamos que tener en cuenta cuál era nuestra caché, nuestra jerarquía de cachés, y para jugar con la jerarquía de cachés yo tengo los tamaños de los buffers que estoy copiando entre distintos niveles, ¿vale? Y tengo que jugar también con los parámetros del microkernel. Mi microkernel actualiza un pequeño trocito de la matriz C, entonces tengo que estar jugando con esos parámetros, tengo que ir con cuidado con ellos, ¿vale? Y el problema es que estas bibliotecas no lo hacen bien, no lo escogen bien, ¿vale? Que voy a intentar mostraros por qué, ¿vale? Bien, la primera razón, el tema de la jerarquía de cachés, lo muestra esta gráfica. Hemos visto que tenemos capas donde la M es muy grande, la N es pequeña, la K es pequeña. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto de matrices como el que os he mostrado con una K pequeña? Si mi K es pequeña, la dimensión de lo que yo puedo almacenar o el tamaño de lo que yo puedo almacenar en la caché de nivel 1 está limitado por ese valor K, ¿vale? Por ejemplo, con una K64, ¿vale? Yo voy a estar ocupando 4 kilobytes de la L1. 4 kilobytes es el 6%, cuando en principio, con las ideas de estas bibliotecas, yo debería estar ocupando la L1 una parte bastante considerable, no 100%, pero una parte bastante considerable de la L1 con ese operando. Pero ¿qué pasa? Que no tengo espacio, ¿no? Ese operando es muy pequeño, ¿vale? Entonces, con 64 te estoy ocupando un 6%, con 96 un 9%, con 128 un 12%. Estoy haciendo una utilización subóptima de la caché de nivel 1, ¿vale? Simplemente porque mis operandos son demasiado pequeños, ¿de acuerdo? No puedo hacer mucho con mis operandos, o sí. En el caso de la L1 es posible, en el caso de la L1 no puedo hacer mucho, en el caso de la L2 sí que puedo hacerlo bastante mejor, ¿vale? No lo muestro aquí por falta de tiempo, pero en el caso de la L2, aquí lo que estoy jugando con la K, en el caso de la L2 juego con la M, donde sí que tengo más juego, ¿vale? Es verdad que la K no la puedo hacer más pequeña, pero puedo jugar con la M. Entonces, primer problema que hemos detectado. Estas bibliotecas no hacen un uso eficiente de la caché porque no tienen en cuenta bien la jerarquía, no tienen en cuenta bien las dimensiones. Tienen que pensarse de otra manera, tienen que jugar con qué se almacena en cada nivel para conseguir ese rendimiento mejor.
¿vale? Está entrando. Y el segundo problema de estas bibliotecas es que el microkernel, que es la parte que se escribe en el ensamblador, ¿vale? El microkernel es fijo. Todas estas bibliotecas te ofrecen un microkernel por arquitectura. El Bliss, OpenBLAS, todas estas bibliotecas tienen un kernel específico cuando vas a una ARM, otro kernel si vas a un Intel, con AVX 512, otro kernel si vas a una AVX2, ¿vale? Y eso es un problema. Es un problema porque esos microkernels pueden ser óptimos cuando trabajamos con productos de matrices grandes y cuadrados, pero cuando trabajamos con productos de matrices donde hay dimensiones, unas muy grandes y otras muy pequeñas, nos pasan cosas como estas. Ya no desde el punto de vista de rendimiento, sino simplemente desde el punto de vista de la utilización de las caches. El microkernel que usa Bliss, ¿vale?, por defecto, para cualquier problema, es un microkernel de tamaño 8×12. Con ese microkernel, ¿vale?, yo puedo tener un rendimiento, ¿vale?, que posiblemente sea mejor que en muchos de los otros casos, pero hay casos donde, usando otro tipo de microkernel, por ejemplo un microkernel 4×28, para este problema en particular, ¿vale?, puedo hacer un uso de la caché de nivel 1 mucho mayor. Fijaos que estamos hablando de que en Bliss, con este tamaño de microkernel, el máximo uso que puedo hacer yo de la caché de nivel 1 es un 9%. Si yo cambio de microkernel, puedo llegar a utilizar un 21% de la caché, simplemente cambiando de microkernel, ¿vale? Entonces, bueno, la solución está clara, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es usar el mejor microkernel. ¿Cuál es el problema? El problema es este. A la izquierda tenéis un microkernel en ARM, ensamblador de ARM Neon. A la derecha tenéis un microkernel, parte de un microkernel en AVX 512. Es decir, hablamos de utilizar diferentes microkernels, pero utilizar diferentes microkernels quiere decir implementar esto, ¿vale?, codificar esto, ¿vale? Y codificar esto, bueno, pues es una tarea que no es sencilla, ¿vale? Bien. Con lo cual doy pie a la siguiente parte de la charla, que es que estuvimos durante varios años desarrollando, durante bastante tiempo, durante algún tiempo, desarrollando microkernels hasta que nos dimos cuenta de que estamos repitiendo código que es reutilizable, ¿vale? Estamos haciendo muchas veces lo mismo, ¿vale? Entonces pensamos en si podemos generar microkernels de manera automática, ¿vale? Esta es la siguiente parte de la charla. Entonces, ¿qué hacen nuestros estudiantes? Aquí ya me puse el gorro de estudiante y pensé, ¿qué hacen mis estudiantes cuando les digo que programen esto, ¿vale?, o que hagan este programa? Y yo hice lo mismo. Me fui a ChatGPT y le dije, ChatGPT, dame un microkernel escrito para ensamblador de ARM, en ARM Neon, 4×4, para hacer un producto de matrices. Y ChatGPT me dio esto. Y lo probé y funciona. Funciona. ChatGPT es capaz de escribir microkernels de manera automática, ¿vale? El problema es que funciona, pero no es el rendimiento que yo quiero, ¿vale? Tiene algunos problemas, ¿vale? Entonces, esa fue la primera aproximación, ¿vale? Realmente no fue la primera aproximación, es algo que hice como ejercicio hace poco, ¿vale? Pero fue una aproximación, pensar, bueno, si quiero generar automáticamente microkernels, a ver qué tal lo hacen por mí, ¿vale? Las aproximaciones ya serias fueron estas. La primera está basada en C con intrínsecas vectoriales. Después os voy a enseñar cómo hacerlo con scripts de Python. Y por último, pues algo un poquito de nivel superior, ¿vale? EXO, TVM, MLIR. Bien, esto es un generador de microkernels. No un generador de microkernels, esto es un microkernel genérico. Es un microkernel genérico, sirve para cualquier tamaño de microkernel. El microkernel tiene un tamaño especial, un tamaño propio, que es cuál es el tamaño del microtile, del trocito de C que estoy actualizando. Yo puedo tener tamaño en microkernels, a veces os hablaré de microkernels 4×28, 4×24. Al final lo que estoy hablando es de qué tamaño de C estoy actualizando, ¿vale?, dentro del microkernel, ¿vale? Entonces, este es un microkernel genérico, ¿vale? Me sirve para cualquier tamaño, tiene dos parámetros, MR y NR, ¿vale? Y está basado, pues, en un poco, con ayuda del compilador, es capaz de producir una ejecución de un microkernel del tamaño que yo quiera, ¿vale? Es independiente del tamaño del microkernel, como os he comentado. Es independiente del tipo de datos, o casi independiente del tipo de datos, ¿vale? Sirve para simple precisión, para doble precisión. Incluso más, es independiente de la arquitectura de destino, porque si os fijáis, ahí no hay intrínsecas vectoriales específicas de ninguna arquitectura. Yo hago un load, hago un update, hago un store, ¿vale? No hay nada específico de ninguna arquitectura. Si yo lo quiero hacer específico de una arquitectura,
pues al final lo que tengo allí, el LOA del update, son macros. Y esos macros los puedo transformar en intrínsecas de diferentes arquitecturas. Intrínsecas para ARM Neon, para ARM SVE, para Intel, AVX, incluso para RISC-V. Entonces, es un microkernel bastante potente, ¿vale? ¿Qué tal va? Aquí es donde tengo que cambiar de PowerPoint a PDF, pues lo sabía que iba a pasar esto y lo tenía preparado si consigo encontrar el ratón. ¿Dónde está? Está aquí, está en la otra pantalla. Ah, porque está en la otra pantalla. Pues entonces tengo que traerlo a esta pantalla. Lo que no sé si está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Ahora ya está. Vale. Ya lo he encontrado aquí. Pero me lo he abierto con esto, ¿no? Este es el que quiero. Vale. Vale. Estaba preparado. Estaba preparado, pero no está ahí. Y ahí. Tomo un poco más, ¿no? Si le doy ahora control D, no me lo... Es que antes le he dado control D y me lo he abierto en la otra, ¿eh? Pues es que ahí se ve... Vale. Nada. Bueno, ¿qué tal va este microkernel? Bueno, esos son resultados entre las arquitecturas que os he comentado antes. Bueno, un procesador de NVIDIA, el que está en la Jetson, el procesador de Fujitsu, que tiene un ensamblador de ARM pero diferente, ¿vale? Y una AMD con AVX 512. ¿Vale? Entonces veis ahí un montón de barras, que son esas barras. En azul está el rendimiento del microkernel genérico. El eje Y son gigaflops, cuanto más arriba mejor. El eje X son capas convolucionales de ResNet. ¿Vale? Entonces, la barra azul es el microkernel genérico. Las otras tres barras son resultados de tres bibliotecas. Bliss, OpenBLAS y ARM, allí donde se pueden ejecutar. ¿Vale? Entonces, fijaos que en el caso de arriba, el procesador de NVIDIA, el Carmel, ¿vale? Las barras azules están por encima en rendimiento de las otras soluciones. ¿Vale? ¿De dónde viene esta diferencia? Es que nuestra biblioteca es diferente. Lo único que tiene diferente nuestra biblioteca respecto a Bliss es el hecho de que nosotros podemos usar microkernels específicos para cada una de las capas. ¿Vale? Podemos ajustar y para esta capa usar un microkernel 4x20, para esta usar un 4x16 o para esta usar un 8x12. ¿Vale? Hacia la derecha dejamos de ganar. Es decir, a la izquierda tenemos bastante diferencia respecto a estas bibliotecas, hacia la derecha dejamos de ganar. ¿Por qué? Primero, nos encontramos ya con matrices más cuadradas. ¿Vale? Nosotros sacamos rendimiento, sacamos punta cuando tenemos matrices muy rectangulares. ¿Vale? Segundo, importante, el coste está en la izquierda, no está en la derecha. Aquí estamos viendo velocidades, ¿vale? No es lo mismo ir a 200 km/h durante una hora que ir a 200 km/h durante 2 minutos. Entonces, el coste está a la izquierda. Ahí es donde tenemos que ganar, ¿vale? En el caso de ARM, Fujitsu, el rendimiento o la diferencia no es tan grande, ¿vale? En el caso de AMD estamos más o menos pata a pata. ¿Por qué en Neon ganamos? ¿Por qué en SV ya no tenemos tanta ventaja? ¿Por qué en AMD no tenemos tanta ventaja? Básicamente por el tema de los prefetchings hardware. ¿Vale? Las bibliotecas de Fujitsu, prefetching hardware no, software. ¿Vale? Las bibliotecas de ARM SVE, ¿vale? Las bibliotecas de AMD tienen instrucciones de prefetching. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer con intrínsecas vectoriales. Para usar esas instrucciones de prefetching necesitamos usar ensamblador. ¿Vale? El problema es que volvemos entonces a un paso atrás, ¿no? En lugar de programar con C, con intrínsecas, volvemos a algo que no nos gusta demasiado, que es programar directamente con ensamblador. ¿Vale? O sí, esta es la segunda solución que os he comentado, para generar automáticamente código. ¿Vale? Es una generación basada en scripts de Python. En lugar de ejecutar un microkernel en Python, lo que ejecuto es un microkernel que genera código en ensamblador. Entonces aquí tenéis una parte, fijaos que lo que estamos haciendo es escritura, desde dentro del script de Python hacemos escritura de instrucciones de ensamblador. ¿Vale? ¿Qué es lo que sale? Sale algo así. Es un script de Python al que yo le digo cuál es el tamaño del microkernel que quiero que produzca y me da el código en ensamblador, por ejemplo, en este caso para ARM Neon. Es un microkernel 4x4 escrito por mi script. ¿Vale? Entonces ya puedo escribir microkernels en ensamblador directamente desde Python. Lo único que tengo que hacer ahora es meter las instrucciones de prefetching allí donde quiero, porque lo que tengo es código en ensamblador. ¿Vale? Esa sería una segunda solución. ¿Qué tal va esta segunda solución? Bueno, este experimento es diferente del anterior. ¿Vale? Las barras son lo mismo, es decir, tenemos gigaflops, cuanto más arriba mejor, pero este experimento es diferente.
en el sentido de que aquí hemos usado exactamente el mismo microkernel que Bliss. Claro, si usamos el mismo microkernel no podemos ser mejores que Bliss. Lo que podemos esperar es que seamos iguales que Bliss. ¿Vale? Entonces, este experimento lo único que estamos intentando ver es, somos, con nuestro microkernel ensamblador generado directamente desde Python, somos iguales que Bliss. Y si miráis más o menos, todas las líneas están en la misma altura. ¿Vale? Entonces, efectivamente, ¿vale? Aquí lo que se intentaba demostrar era simplemente que nuestro microkernel generado en ensamblador desde Scripts es igual que el microkernel que tiene Bliss dentro. ¿Podemos ir todavía más allá? Pues sabéis que están avanzando bastante el tema de compiladores. Hace 10 años o hace 15 años me hubieran dicho a mí, hay un compilador que sea capaz de optimizar el producto de matrices al nivel que lo hace una persona. Hubiera dicho que no. ¿Vale? Hoy en día la verdad es que ya no puedo decir que no. ¿Vale? Hay lenguajes de programación como EXO, como Apache TVM, que os mostraré después, ¿vale? Que son capaces de producir código optimizado para el producto de matrices a un nivel incluso superior al de una persona. ¿Vale? Entonces, EXO lo voy a saltar, voy a ir, por ejemplo, a Apache TVM. Es un entorno de compilación para Deep Learning. ¿Vale? Tú le das una red neuronal y Apache TVM lo que te hace es producir código optimizado para esa red neuronal a base de fusionar capas entre sí. ¿Vale? El nivel de programación es bastante alto nivel. Esto que hicimos nosotros aquí fue un ejercicio de utilizar Apache TVM para producir un producto de matrices, para que generase un producto de matrices similar al de Bliss, con sus rutinas de empaquetamiento, con su microkernel, con sus bucles vectorizados, con sus bucles paralelizados, exactamente igual que el de Bliss. ¿Vale? Con lo cual, la única libertad que le dábamos a Apache TVM era cuál es el tamaño del microkernel que queremos. Todo lo demás venía fijado por nosotros. ¿Vale? Entonces, programamos a este nivel. Si os fijáis aquí, no hay nada de ensamblador, no hay nada de intrínsecas vectoriales, no hay nada. ¿Vale? Lo único que hay son directivas de qué bucles, en qué orden hay que poner los bucles, cómo hay que empezar los datos y cómo hay que vectorizar. ¿Vale? ¿Qué tal va esto? Pues mismo experimento de antes. La barra azul es el... Fijaos que ahora ya no estoy generando microkernels. Ahora estoy generando el código completo del producto de matrices, porque incluyo en él lo que son los empaquetamientos. Eso lo he dicho mal yo antes, ¿vale? Lo rectifico ahora, ¿vale? Estoy generando el código completo del producto de matrices. ¿Qué tal va? Pues tenéis ahí pruebas. La barra azul de nuevo es el microkernel, perdón, el producto de matrices generado automáticamente. Las otras barras son los códigos que tenéis en diferentes bibliotecas, ¿vale? Y se producen cosas curiosas, ¿no? Es decir, aquí veíamos cosas curiosas como el hecho de que nos estaba utilizando microkernels que excedían el número de registros vectoriales de nuestra arquitectura y en cambio sacaba mejor rendimiento. ¿Vale? Entonces, ves cosas que dices, no puede ser, estoy viendo algo donde va a haber register spilling, ¿no? Va a haber, lo veíamos y sacaba un mejor rendimiento con la biblioteca. ¿Vale? Entonces, te llevas a algunas cosas que tienes que investigarlas más a fondo, ¿vale? Tienes que decir, ¿y esto por qué está pasando? ¿No? Entonces, pero sí, lo que se ve es a la izquierda, que son los importantes, donde realmente queremos ser rápidos, la diferencia respecto a las bibliotecas es brutal. Bien, he hablado de las arquitecturas convencionales, de procesadores multicore. ¿Vale? Básicamente todo lo que os he contado hasta ahora de generación automática era para procesadores con jerarquía de caché, ¿vale? Con unidades aritméticas SI-MD. ¿Qué pasa con otro tipo de arquitecturas? ¿Qué pasa con aceleradores? ¿Qué pasa con microcontroladores? Arquitecturas de muy bajo consumo. ¿Vale? La pregunta que nos hicimos es, de todo esto que hemos hecho, ¿alguna de estas cosas sirve o es extrapolable o es portable a estas otras arquitecturas? Es decir, ¿podemos hacer una especie de transfer learning? Dime sí. ¿Pudisteis investigar qué estaba haciendo TVM a la hora de recortar y redistribuir los datos de las matrices para saber cuáles eran las claves que podían explicar ese incremento de los teraflops? De los gigaflops. Sí que miramos algo, ¿vale? El problema es que TVM ya directamente te está generando ensamblador. Y como te vengas a mirar ensamblador, no es trivial mirar ese ensamblador, ¿vale? Pero sí que el nivel de código intermedio sí que vimos que básicamente estaba haciendo lo que nosotros le pedimos que hiciera, ¿vale? Lo que no tenemos claro es qué es lo que estaba haciendo, ¿vale? Pero eso es algo que... eso se lo tengo que preguntar a Adrián y se lo tengo que preguntar a Fran, porque Fran fue el otro culpable de esto, ¿vale? Entonces, eso fue un trabajo de Adrián y de Fran. Entonces, hay algo ahí que yo todavía no lo he entendido, no sé si ellos lo tenían claro, si lo tienen claro, ¿vale? Pero hubo algún microkernel que nos dejó completamente fuera de juego. Dijimos, no puede ser que estemos generando un microkernel de 4 por 64 y que nos estén dando estos rendimientos cuando ese microkernel
no hay tantos registros vectoriales. Va a tener que estar quitando cosas de los registros vectoriales para volver a entrar. Y eso es algo que nosotros, al menos nuestra experiencia era que es algo súper prohibido. Eso no lo quieres ver en tu código. En el bucle más interno, tú no quieres registros vectoriales que estés haciendo regester spilling. Entonces, sobre los datos del microtile. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo dejamos ahí, nos quedamos muy contentos con esta gráfica y dijimos, el próximo artículo lo miraremos. ¿Vale? No, pero es como todos estos métodos de multiplicación de matrices que tienes en computación científica, donde puedes encontrar exponentes de 2,85 y tal. Strassen y demás. Pero no es eso. No eso es lo que hace. ¿Vale? TVM no tiene permitido hacer ese tipo de transformaciones. Es verdad que existen los métodos de multiplicación de matrices por Strassen, que en lugar de un coste cúbico, pues tienen una potencia que es 2, pues lo que las únicas noticias es que Google había encontrado el 2,76, creo que era. Vale, no son ese tipo de transformaciones las que hace TVM, entre otras cosas porque ese tipo de transformaciones, ese tipo de productos y matrices están muy prohibidos en el tema de la computación científica. Eso no se hace en computación científica porque introduce ruido, introduce errores. ¿Vale? Esos errores no son fáciles de calibrar. En el caso del Deep Learning sí pueden ser más aceptables porque el Deep Learning está... el proceso al menos de entrenamiento, ya no el de inferencia, pero el de entrenamiento, es un proceso de optimización en el cual el propio ruido que genera este tipo de productos de matrices aproximados es parte del propio proceso de entrenamiento, te lo puede filtrar, te lo puede corregir, ¿vale? O incluso puede ayudar al entrenamiento, porque muchas veces lo que haces con las redes neuronales es meter ceros a piñón o aleatoriamente para que la red no se sobreentrene. Entonces, Strassen tiene su sentido, ¿vale? En el Deep Learning, pero no es lo que va a hacer TVM. TVM no tiene permitido hacer ese tipo de transformaciones. ¿Vale? Bien, podemos hacer Transfer Learning. Esta es la tercera y última parte de la charla. Podemos alguna de estas ideas que hemos visto llevarlas a otras arquitecturas más exóticas. ¿Vale? Este es el Xilinx Versal. Es una placa que lleva dentro, pues, no sé si son 2 o 4 procesadores de ARM, una FPGA, un procesador DSP y 200 aceleradores para Deep Learning. Esos 200 aceleradores no son más que unidades aritméticas encubiertas, unidades SIMD. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esta placa? Pues algunas de las ideas sí que vimos que se podían portar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ideas? Pues, por ejemplo, lo que pensamos es cada uno de estos tiles, cada una de estas unidades aritméticas lleva dentro una caché de 32 kilobytes. Vamos a usar eso como nuestra L1. ¿Vale? Además, tenemos una FPGA que vamos a aprovechar como si fuera nuestro nivel de L2 y ya a partir de ahí lo que tenemos es una L3 que es nuestra memoria principal. Entonces la jerarquía de memoria aquí la definimos utilizando las cachés locales a los tiles, ¿vale? La memoria FPGA como una memoria, caché de nivel 2, ¿vale? Y además vamos a funcionar realmente como scratchpads. Entonces, vamos a hacer transferencias explícitas de los datos a través de la jerarquía de caché. ¿Cuándo? Cuando hacemos el empaquetamiento. Cuando hacemos el empaquetamiento, movemos los datos de un nivel al siguiente. ¿De acuerdo? Esto no es una idea nueva. Fran lo hizo hace bastantes años con un DSP de Texas Instruments y lo que vimos es que aquí podíamos utilizar las mismas ideas. Con un diseño un poco mixto, porque la caché de nivel 1 sí que tiene asistencia tiene coherencia por hardware, ¿vale? La FPGA no. Cualquier cosa que hagamos con la FPGA a nivel de transferencia de datos lo tenemos que hacer nosotros a mano, ¿vale? Una cosa que sí que hicimos fue preempaquetar los filtros. Esta es una placa que está pensada para inferencia. Durante la inferencia tú no modificas los filtros. Entonces, ¿para qué vamos a estar empaquetando los filtros si no van a cambiar? Los podemos preempaquetar y utilizarlos a partir de ese momento en ese formato, ¿vale? Esto es un CRY-IMP, es otra de esas arquitecturas que pongo ahí como exóticas, ¿vale? Esta es una foto del mismo CRY-IMP que pusieron en el Supercomputing de 2019. Cuando empecé mi tesis en 96 trabajé con esta máquina. ¿Vale? Entonces, tiene algunas características especiales. Un compilador vectorizante, no hay caché, ¿vale? Son procesadores vectoriales, no son procesadores SIMD, son procesadores vectoriales. Registros SIMD muy largos, creo que son los de Barcelona, la gente de Barcelona en el EPI está hablando de registros de 16.384 bits, ¿vale? Estamos hablando de miles de elementos como flotante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprovechar de estas ideas cuando vamos a una arquitectura pues como está ahí el NEC, ¿vale? Porque eso es uno de los últimos procesadores vectoriales que vi yo. Ahora lo estamos viendo otra vez en el BSC, ¿vale? Lo primero es personalizar el microkernel del producto de matrices, ¿vale?
Necesitamos un producto de matrices que trabaje con este tipo de vectores, ¿vale? Y segundo, si no tenemos caché, ¿para qué queremos empaquetar los datos? ¿No? Entonces, trabajamos directamente en crudo, con los datos que tenemos en memoria principal. No hay caché por el medio. Otros procesadores de bajo consumo, esto es en el caso de bajo consumo, ¿vale? Esta es una placa de Greenwaves, es una placa con 8 más 1 cores. Digo 8 más 1 porque uno de ellos es el Fabric Controller, los otros 8 son cores de computación, ¿vale? Son todos diseños RISC-V y con una arquitectura que está pensada para aritmética entera y además no para productos de tipo Saxby, ¿vale? Sino para productos de tipo escalar, ¿vale? Productos donde tú multiplicas dos vectores y el resultado es un escalar, ¿vale? Pero realmente para aquí pues tenemos que hacer algunas cosas iguales y otras cosas son diferentes. Primero, alguna idea que ya habíamos tenido era el de empaquetar los datos, ¿vale? Junto con, y esos empaquetamientos, utilizarlos para mover los datos a través de la jerarquía de cachés, porque en este caso no hay cachés, hay sketchpads, ¿vale? Hay que hacer los datos, los movimientos explícitos. Y segundo, no tenemos soporte para AXPI, tenemos soporte para el producto escalar, eso nos obliga a diseñar el microkernel de otra manera, ¿vale? Todavía nos podemos ir un nivel más. Es decir, el anterior todavía tenía cachés. Este es un microcontrolador, no hay ni cachés, ¿vale? Lo que tenemos sí es todavía, aún así, tenemos una pequeña jerarquía de memoria. Tenemos una memoria principal y tenemos también una flash, ¿vale? Entonces, podemos aprovechar estas ideas también para intentar disminuir el número de transferencias. Utilizar nuestra memoria como una caché de los datos que están en flash, ¿vale? Preempaquetar los datos y aquí sí trabajar con tamaños de bloques de 2 o 3 columnas, porque es que no nos cabe más, ¿vale? Entonces, en definitiva, si algunas de las ideas son portables, la generación automática estamos todavía en ello. Estamos intentando generar código con TVM, por ejemplo, para este tipo de procesadores, que sabemos que es posible, ¿vale? Pero todavía estamos empezando con ello, ¿vale? Entonces, conclusiones y ya con esto acabo. Bueno, pues como decía, llevo muchos años trabajando en el producto de matrices, no solo yo, ¿vale? Sino que es una operación muy trabajada en temas de computación científica. El problema es que las soluciones que tenemos para computación científica, como os he mostrado, pues no son del todo óptimas cuando lo que tenemos en operaciones de tipo deep learning, convoluciones y demás, ¿vale? Los transformers también estamos viendo que también hay margen de mejora, bastante margen de mejora para los transformers, ¿vale? Entonces, las bibliotecas que tenemos hoy en día, bien porque el tipo de datos no es el adecuado, bien porque no están pensadas para este tipo de problemas, no están optimizadas, ¿vale? La generación automática en el caso de procesadores convencionales sí hemos visto que es una aproximación muy válida, ¿vale? En el caso de arquitecturas más exóticas, al menos las ideas, algunas de ellas sí que hemos visto que son portables, que son extrapolables a este tipo de arquitecturas, ¿vale? ¿Y qué más nos queda por hacer? Pues prácticamente todas las arquitecturas están siguiendo a NVIDIA en el tema de los tensor cores, que en el fondo no es más que un matrix engine, ¿vale? Que es capaz de hacer productos de matrices, ya no operaciones de tipo Saxby con intrínsecas o con instrucciones vectoriales, sino productos de matrices con una sola única instrucción. No estoy hablando de productos de matrices de miles de... No, estoy hablando de productos de matrices 4x4, 4x8 y demás, ¿vale? Entonces, las arquitecturas están tendiendo hacia allí, ¿vale? Empezó NVIDIA con ello. Intel ya está detrás. Las últimas 2 generaciones de Intel tienen este tipo de arquitecturas o de coprocesadores, ¿vale? Por unidades aritméticas dentro. Huawei también tiene el procesador. Los Apple M1 y M2, M3 lo llevan, ¿vale? Entonces, todas las arquitecturas están tendiendo a esto, ¿vale? ¿Qué más? Pues todo lo que se ha hablado es computación densa, matrices densas. ¿Qué pasa cuando aplicamos el tema de las redes neuronales técnicas no de cuantización, sino de esparsificación, ¿vale? Thorsten nos comentó que ChatGPT funciona porque lo que han metido es por detrás bastante esparsificación. Es decir, coger las matrices con las que están operando y transformarlas en matrices dispersas durante el proceso de entrenamiento para reducir la carga computacional, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues entonces ya no tenemos matrices densas, sino que tenemos matrices dispersas y eso es otro mundo. Lo que se hace en estos casos, lo que hacen sobre todo en Deep Learning, es matrices dispersas estructuradas. ¿Por qué? Porque eso te da al menos una regularidad en el tema de acceso de las cachés. Como tengas matrices dispersas irregulares, no sabes cómo van a funcionar tus cachés, ¿vale? Entonces, se hace bastante esparsificación a nivel de canales, por ejemplo, ¿vale? Pero todavía es un tema que está en marcha, ¿vale? Más cosas que están: precisión mixta, cuantización y entrenamiento. Es decir, cuando empiezas a usar precisión mixta y cuantización,
ya no solo lo haces sobre la red entrenada, sino que lo tienes que hacer como parte del propio proceso de entrenamiento. Entonces, hay todavía bastante trabajo por ahí para hacer. Y bueno, casi para acabar, recordar que yo estas charlas las hago muy simples, pero la verdad es que hay bastante complejidad. Entonces, no os creáis que esto es tan simple. Si alguien, por culpa de esta charla, se anima a hacer o meterse en este tema, después no vengáis a mí a quejaros, si era difícil, ¿vale? Y bueno, está bien mencionar de dónde viene la financiación. La financiación viene de 2 proyectos del Ministerio, uno de la Generalidad Valenciana y otro del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿vale? En este momento, 5 proyectos europeos. Ahora voy a acabar 2, empiezo otro. Y en todos ellos lo mismo. Viene alguien y te dice, es que tengo este problema de deep learning y lo tengo que correr sobre este procesador. Eso es un producto de matrices, ¿vale? Y 2 contratos de 3 empresas ahora mismo que también están un poco pues, pidiéndome que haga cosas de estas, ¿vale? Y ya sí, la última transparencia. Lo que he presentado aquí, en nombre propio, es el trabajo de bastante gente, ¿vale? Entonces, de Mateo Valero aprendí, ¿vale?, que si quieres triunfar en la vida tienes que rodear de gente que sea más inteligente que tú, ¿vale? Entonces, yo tengo la suerte de poder dar esta charla porque me he rodeado de este conjunto de personas que creo que son todos ellos más inteligentes que yo y por eso pues, hoy he podido venir aquí y presentar su trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues con eso acabo, ¿vale? Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, ¿vale? Y nada, si hay alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. ¿Alguna pregunta? A ver, los alumnos primero. Yo quería preguntarte, en los transformers has hablado de ver que decías que el producto de matrices era entre 50 y 60%. ¿Cuáles son las otras grandes causas del coste computacional? ¿Qué tipo de operaciones tienes ahí? Estamos mirándolo en este momento, ¿vale? Porque hay cosas que no son parte de la propia red neuronal, como son los embeddings, ¿vale?, que también llevan su coste. Entonces, ahora mismo, pues, con Fran, ¿vale?, estamos mirando dónde se va el otro tiempo, pero en principio estamos mirándolo simplemente por saberlo, porque nuestro primer objetivo va a ser el producto de matrices. Creemos que hay margen de mejora, como siempre. Empiezas por la parte computacionalmente más costosa. Cuando esa parte la reduzcamos, efectivamente tendremos que mirar las otras partes. Pero hay cosas como los embeddings. No sé si me acabo de quitar. Sí. Hay cosas como los embeddings que son relativamente importantes, ¿vale? Posiblemente en una semana te pueda decir o te pueda dar un dato más concreto, pero en este momento lo tenemos embastado. Tenemos los primeros resultados y nuestro objetivo es producto de matrices lo primero y a partir de ahí veremos, ¿vale? Yo tenía un par de preguntas. ¿Tienes datos de llama? ¿De llama. No, ¿qué es? La arquitectura de Stanford para reducir el número de parámetros. No. Aunque yo venga de álgebra lineal, lo que he hecho siempre ha sido HPC, ¿vale? Y en la parte de Deep Learning, la parte que he mirado sobre todo es la parte computacional. Entonces, como he dicho, yo cuento aquí la parte computacional, que es la sencilla. Es verdad que detrás de las redes neuronales, para que una red neuronal converja en un proceso de entrenamiento, hacen falta miles de detalles que debes tener en cuenta, ¿vale? Cuando yo me metí en 2019, empecé a leer artículos de cómo ajustar el learning rate, cómo hacer la inicialización de pesos con cosas como Clorop, ¿vale? Entonces, hay miles de detalles que hacen que la red... y hay tal cantidad de artículos proponiendo ideas que es imposible seguirle el rastro, ¿vale? Todos los días en Archive se están publicando de 10, 12, 20, 100 artículos de ideas nuevas. Es imposible. Entonces, la parte de inteligencia artificial pura y dura, algorítmica, de la rama de computación, no la rama de computación y arquitectura de computadores, como lo que se ha hablado hoy aquí, sino la parte más de inteligencia artificial, hubo un momento que dije, hasta aquí, ¿vale? Y no voy a intentar seguir lo que se está haciendo, porque es una locura. Es una locura seguir el rastro a todo lo que se está proponiendo, es imposible. Básicamente te comentaba porque como fue muy salió en las noticias que reducía el número de parámetros con respecto al GPT, o sea, 3 o 3,5. Una barbaridad. La comparativa que has sacado al principio de horas de GPU.
Pero es que es imposible seguir. Cuando salió la noticia de que Google había descubierto, con inteligencia artificial, había descubierto cómo hacer el producto de matrices en menos operaciones, ¿verdad? Que era un método, era una variante del método de Strassen. Vino una persona de Google a dar una charla a la Politécnica de Valencia y nos estuvo comentando lo que había, y lo que había era una tontería que dices, vale, del 2,76 has bajado al 2,75 porque este caso en particular, en lugar de esto, haces esto. A los 2 días había unos alemanes que habían descubierto el que pasaba de 2,766 a 2,765 y dijeron, nosotros hacemos mejor que Google, es imposible seguir el rastro, es una locura, una locura. Entonces ha habido un momento donde dije, tengo ahí 3 pilas de artículos así para leer de todo lo que se está proponiendo en tal, y hasta aquí, no puedo seguirlo. Es decir, de Robert Van de Gen una vez aprendí que debes escribir tus artículos para mantener ocupados a la demás gente, ¿vale? De modo que ellos no puedan escribir los suyos. Entonces me di cuenta de que yo estaba haciendo eso, me estaban manteniendo a mí ocupado y no podía escribir mis propios artículos. Y dije, pues hasta aquí tengo que hacer la otra parte. ¿Vale? Bueno, la segunda cosa, ahora que habla del algoritmo de Strassen, en HPC no se puede utilizar por los redondeos. No, en HPC se puede utilizar, lo que no se suele usar es en computación científica. Porque en computación científica lo que estamos haciendo básicamente son resolver problemas de rango numérico, resolver problemas de valores propios o resolver sistemas lineales. ¿Vale? Cuando estás con aritmética de coma flotante estándar, ese tipo de problemas están muy estudiados cuál es su comportamiento. Tú sabes que cuando tienes una precisión de la máquina de este nivel y usas este algoritmo, tus errores están acotados a este valor. ¿Vale? Cuando metes por en medio Strassen, eso deja de estar. ¿Vale? Entonces, computación científica estamos hablando de reacciones nucleares, de predicciones climáticas, del software que va en los aviones, Yo no quiero un software que no esté acotado cuál es el error. ¿Vale? Uno de los primeros problemas que descubrieron, uno de los bugs que descubrieron con este tipo de cosas fue un avión que se cayó. ¿Vale? Y el problema es que los errores que tenían no estaban bien acotados porque estábamos usando un algoritmo que no era estable, ¿vale? Y un avión que se cae es un avión que se cae. ¿Vale? Entonces, en computación científica, no, Strassen no es viable. ¿Vale? Deep Learning, tenemos ese margen de proceso de entrenamiento, es un propio proceso de optimización. Estás recorriendo un camino, estás dando pasos hacia una solución. Si durante ese camino te desvías un poco porque Strassen mete un error, no pasa nada. El siguiente paso seguramente te llevará más cerca. ¿Vale? Entonces, en Deep Learning sí es factible. ¿Vale? En inferencia hay mucho margen porque caballo-gato son bastante diferentes, ¿no? Cuando estamos haciendo una inferencia tenemos bastante margen, porque al final no te está diciendo caballo-gato, te está diciendo caballo con un porcentaje de probabilidad del 0,97777 y gato con un porcentaje de probabilidad de 0,003. Entonces dices, vale, pues que me diga un caballo en 0,97, si he metido un poco de error, a lo mejor me dice que es un caballo con un porcentaje de acierto, de probabilidad, del 0,95. Seguramente es un caballo. ¿Vale? Entonces, con inferencia también tenemos eso. Y de hecho eso es lo que se explota para, en lugar de aritmética coma flotante, irnos a otro tipo de aritmética entera de 8 bits que se está haciendo ahora mismo. ¿Vale? Entonces, incluso de 4 bits, alguna gente está haciendo de 1 y 2, de 1 bit también he visto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay bastante margen de error. En parte porque nuestras redes neuronales están sobredimensionadas. ¿Vale? Nuestras redes neuronales, posiblemente con redes neuronales más pequeñas, también obtendríamos resultados buenos, pero claro, ya el margen de error sería menor. ¿Vale? Y el proceso de entrenamiento sería más delicado. Entonces nosotros sobredimensionamos las redes para que el proceso de entrenamiento sea más sencillo, sea más fácil que converja, ¿vale? Y después los errores sean más asumibles por la propia red. Bueno, pero no sé si te he contestado, espero que sí, ¿no? Sí, vale. Sí. Al principio de la charla has comentado que uno de los motivos del boom de la inteligencia artificial es las nuevas arquitecturas que han permitido más potencia de cómputo y demás. Entonces, también has demostrado cómo han ido creciendo una barbaridad los parámetros de GPT-3 a GPT-4 y la gente se está creando unas expectativas de, bueno, pues esto va a seguir para arriba. Entonces, en tu opinión, ¿las arquitecturas van a seguir permitiendo ese crecimiento? ¿Esto va a seguir escalando igual? ¿O en algún momento va a ser techo? O sea, ¿es posible seguir escalando a esta velocidad? Porque, o sea, básicamente el teorema de aproximación universal te dice una red con suficientes parámetros puede aprender todo. Entonces, claro, realmente
a nivel computacional vamos a tener un límite pronto o esto puede seguir creciendo? Cualquier respuesta que dé seguro que me equivoco. No lo sé, la verdad es que como tú has dicho, ¿vale? Los números que ponía ahí de ChatGPT 3 a ChatGPT 4 son brutales, ¿vale? Pero no todas las redes son no necesitamos ChatGPT 4 para todo, ¿vale? Entonces nosotros estamos trabajando con máquinas de clasificación de fruta, ¿vale? Donde tenemos que hacer unas predicciones. Estamos trabajando con una empresa que pasa la fruta y pasan las aceitunas, 2.000 kilos de aceitunas por hora. ¿Vale? Tienes que hacer 4 fotos de cada aceituna y tienes 14 milisegundos para decidir si esa aceituna es buena o es mala. Entonces no vas a usar una ChatGPT 4 ahí lo tienes muy acotado, ¿vale? Entonces no todo es ChatGPT, ¿vale? Entonces sí es verdad que las redes, la parte supercomputing, ¿no? La parte como el supercomputing, no todas las máquinas son las que están en el top 500, ¿vale? Hay muchos problemas que podemos abordar con nuestras máquinas, que podemos hacerlo más eficiente para gastar menos energía, ¿vale? Respecto a las que salen en el escaparate, las que ponemos ahí de ChatGPT, ¿hasta dónde van a llegar? No lo sé. Cualquier respuesta que dé, no me atrevo a decir que voy a acertar o no voy a acertar, ¿vale? A lo mejor la mejor manera es ver cuál es el chart, cuál es el gráfico de las acciones de NVIDIA, y eso te da una idea de hasta dónde va a llegar esto. En el momento que NVIDIA deje de vender, es señal de que ya hemos llegado a... no lo sé. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, un aplauso.